tiempo de escuchar nuestro mensaje de vida. Heridas, es el agua en el desierto. Somos Vida Abundante Chile. El invierno. Buenos días a todos. Para mí es un placer y un privilegio de parte del Señor estar aquí esta mañana compartiendo con ustedes. Después de todo lo vivido, estar acá es un privilegio. Que el Señor muestre su amor, su misericordia, su paciencia y su bondad para con nosotros después de momentos de tribulaciones, momentos de prueba, momentos de angustia. No hay otra forma de agradecer al Señor, sino que simplemente decirle, Señor, muchas gracias, porque es una nueva oportunidad para seguir sirviéndole al Señor. Saludo a todos los hermanos que están en sus casas, que por distintas razones no pueden venir. Bienvenidos a esta reunión. Que el Señor les bendiga, que su presencia se haga sentir como lo ha hecho en esta mañana y que nuestros corazones estén dispuestos para que podamos entender el consejo que Él tiene para cada uno de nosotros. Hay una palabra que vino a mi corazón mientras cantábamos y el Señor la confirmó a través de un hermano. Y esta es la invitación, no que hago yo como predicador, sino la invitación que el Señor nos hace a todos. Ojo, a todos. Si usted está en su casa con algún familiar, con algún amigo, con alguien que no conoce al Señor, esta invitación es absolutamente para todos y la hace el Señor. Y Él dice, venid a mí, todos los que estáis cargados y agobiados, que yo os haré descansar. Esta es la invitación que el Señor nos hace en esta mañana a absolutamente todos. Creyentes, discípulos o no discípulos, es la invitación que el Señor nos hace y nos está diciendo, vengan a mí. Si tienes angustias, si estás cansado, si estás agobiado, si estás enfermo, si estás angustiado, si estás triste, si estás solo, si te sientes abandonado, el Señor dice, ven a mí. Ven a mí. Yo te puedo hacer descansar. Yo puedo quitar esa angustia, yo puedo quitar ese dolor, esa pena, esa tristeza, esa soledad, ¿no es cierto? Esa enfermedad que te aflige, ¿no es cierto? Aquella situación que para ti en este momento es una carga, el Señor te dice, ven a mí. Ok, hay cosas que se están cayendo, ok. Pero el Señor dice, ven a mí. ¿Y cómo nos acercamos a Él? A través de la oración o simplemente siendo muy honesto y diciéndole, Señor, aquí estoy. Con todas mis imperfecciones, con todas mis cargas, con todas mis angustias, con todas mis debilidades y con todos mis problemas. Señor, vengo a ti. Aquí estoy. Simplemente, Señor, aquí estoy. Y como clamó aquel hombre, ¿no es cierto? Y decía, Hijo David, ten misericordia de mí. Nosotros podemos decir, Señor, hoy, por favor, ten misericordia de mí. Simplemente, tan simple como eso. Pero ¿qué es lo que busca el Señor? Que seamos honestos. Que haya un corazón en nosotros honesto para acercarnos a Él. Muy bien, esta mañana vamos a hablar de un tema que como seres humanos nos cuesta, es algo que está presente en nosotros todos los días, ¿sí o no? Desde nuestros hogares, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, hay un tema que es general para todos, tanto creyentes como no creyentes, ¿ya? Y es lo que ustedes están viendo aquí, la paciencia. ¿Cómo andamos ahí con la paciencia todos nosotros?
Fíjense que cuando uno examina las Escrituras y se fija en los detalles de las palabras que se usan, una de las cosas que uno ve por qué los hombres de Dios, siervos de Dios que connotados de la Escritura, que normalmente los predicadores desde un púlpito exaltan solamente todo aquello en lo que ese hombre de Dios hizo bien, se exalta, pero pocas veces se muestra los fracasos, y sin embargo están escritos ahí. Y uno dice, bueno, Señor, ¿y por qué pusiste también el fracaso? Porque el Señor nunca nos miente, nunca nos engaña. Y porque el Señor quiere que nosotros nos demos cuenta de que Él no llama a hombres ni mujeres perfectos a su servicio. Llama a hombres llenos de debilidades como nosotros. Hombres, fíjense que una de las palabras que a mí en el Antiguo Testamento hace muchos años atrás me sorprendió fue que Dios dijera esto de uno, para mí, de uno de los profetas más increíbles que hay en la Escritura. Alguien que no vio la muerte, Elías. Y sin embargo Dios dice que Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y sin embargo Dios hizo cosas gloriosas con él. Incluso él no gustó la muerte, el Señor lo arrebató. Y sin embargo, el Señor dice claramente en su palabra que él era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Pero dice que oró fervientemente y Dios le respondió. Entonces, amados hermanos, nosotros no somos distintos. Y Dios no anda buscando a seres especiales para manifestarse en ellos, sino a hombres como nosotros, llenos de debilidades, llenos de angustia, como dije muchas veces, llenos de heridas, de tristezas, de penas, de dolores, y sin embargo, Él quiere tratar con nosotros. Pero hay un detalle que es importante que nosotros entendamos, y que es esto, acerca de la paciencia. Por favor, vamos a hablar un poquito de esto. ¿Qué es la paciencia? Dice, la paciencia es la capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. ¿Cómo estamos ahí? Porque, ¿saben por qué? Porque después me van a entender por qué estoy tocando este tema. Voy a compartir un poco mi testimonio de lo que yo viví, y sé que también ustedes han vivido momentos difíciles en su vida, no soy el único, ¿ya? Pero fíjense, el detalle, dice, la paciencia es la capacidad de padecer, nótense la palabra, padecer. No parecer, es padecer. Soportar algo sin alterarse. Fíjense, todo el mundo destaca cuando Dios probó a Job. Dios le quita a toda su familia, a sus hijos, y Job en la primera instancia dice, el Señor Dios dio, el Señor Dios quitó, bendito sea el nombre del Señor. Y es para pararse y aplaudir y decir, yo no le llego a este hombre ni siquiera al taco de los zapatos. Porque la actitud es increíble. Pero, amado, no se quede ahí, siga leyendo. Siga leyendo. Siga leyendo. Y aprendamos un poco de esto. Las pruebas no duran 5 minutos, ni 20, ni una hora. A veces la prueba comienza hoy, sigue mañana, pasado y pasado y pasado mañana, y pasó la semana, y pasaron los 15 días, y pasó el mes, y pasaron los 2 meses, y parece que estuviera en un pantano donde no voy ni para atrás ni para adelante y estoy ahí estancado. Y mi problema empieza a aparecer aquí. Y cuando usted lee a Job, más adelante, lo largo de la prueba, el tiempo que duró,
llega más encima, las presiones de sus amigos, póngale usted la presión de su familia, la presión de sus hijos, la presión de su mujer, la presión de los familiares que lo rodean, de sus hermanos, de sus tíos. Job llega a decir un momento, fíjense, maldito el día que se dijo, varón ha nacido. Mejor hubiese sido que hubiera sido como un abortivo que nunca vio la luz. ¿Cómo está? ¿Qué le pasó a Job? ¿Qué perdió a Job? La paciencia. La paciencia. El tiempo que dura la prueba es lo que prueba nuestra paciencia. El tiempo que dura el momento duro, el momento difícil, el momento amargo, el momento de la tristeza, el momento de la soledad, el momento del abandono, hace que nosotros perdamos la paciencia. Por eso es tan importante entender lo que es la paciencia. Dice, vuelvo a leer, la paciencia es la capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. Es tener temple, fíjense, aguante, tolerancia, entereza, estoísmo, perseverancia, ojo, conformidad. Usted está loco que se va a conformar con lo que... Pero fíjese que la conformidad es parte de la paciencia. Resignación, serenidad, tranquilidad, calma. Discípulos del Señor, usted que está en su casa, no sé por qué qué es lo que está viviendo. Quizás tenga algún invitado y quizás están viviendo momentos difíciles. Es lo que aprendemos de la Escritura. Por eso es tan importante el conocer cuál es el consejo que Dios nos da a través de su palabra. Y esto es una definición solamente de paciencia, ojo. Vamos al otro. ¿Qué más? Fíjense, escrituralmente la paciencia la podemos describir así. La paciencia es la capacidad de soportar los problemas. ¿Hay alguien aquí que nunca ha tenido un problema? ¿Hay alguien que puede levantar la mano y dice, mi vida ha sido un camino sobre pétalos de rosa? Nadie, nadie. Entonces dice, de soportar los problemas, las oposiciones que sufrimos como creyentes. Ustedes nunca se han burlado de usted, nunca le han hecho gestos de menosprecio por ser creyente. Sí. Nunca lo han dejado de lado en algún convite por ahí donde a usted le hubiera gustado participar, pero se hicieron los locos y a usted lo dejaron de lado. Sí. ¿Eso le dio lo mismo o lo hizo sentirse mal, abandonado, menospreciado? Fíjense, ¿ok? Las demoras a las respuestas a situaciones difíciles que enfrentamos. ¿Usted ha tenido pruebas? ¿Cuánto tiempo han durado? ¿Se quejó durante la prueba? ¿Se enojó con el Señor durante la prueba? ¿Dejó de orar durante la prueba? ¿Dejó de congregarse durante la prueba? Fíjense, y esto tiene que ver con paciencia. Usted me dice, ¿por qué dice eso? Porque todas estas cosas están relacionadas a la paciencia, de entender lo que Dios me está diciendo o haciendo conmigo y tener paciencia. Aceptarlo. Decir, y después vamos a entender el por qué Dios lo hace así. ¿Ya? Sean estos problemas sean económicos, físicos, familiares, soportar el sufrimiento sin enojo. ¿Alguna vez usted se ha encontrado con personas que le han dicho estoy enojada con Dios? Sí. Lo he visto muchas veces. E incluso de gente que se dice creyente. No es que yo me enojé con Dios. ¿Por qué le pedí esto? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué sucedió aquello otro? Y yo le pedí a Dios que no. Lo hice, que no pasara y pasó. Y estoy enojada con Dios.
Ojo, sin enojos, sin frustración, sin ansiedad o sin quejarse. Una de las cosas, cuando sufrí el ataque cardíaco, una de las cosas primeras que oré al Señor, y esto no es por ser demasiado sabio, yo siempre digo, si el Señor no pone estas cosas en tu corazón, tú nunca lo vas a hacer. Pero una de las primeras cosas que dije mientras estaba allí, Señor, por favor, no permitas que de mi boca salgan palabras de queja por esto. Por favor, no me quiero quejar. No quiero quejarme. Señor, quiero saber esperar con paciencia. Fíjense, ¿por qué? Porque ya desde antes que me diera el ataque, el Señor ya me venía hablando de esto. Y Él estuvo preparando mi corazón y mi mente para que cuando me ocurriera, porque las cosas no ocurren porque ocurren porque el Señor permite que ocurran, nada en nuestra vida ocurre por casualidad. Nada ocurre porque yo me descuidé en no sé qué. El Señor lo permitió que fuera así y también Él puso en mi corazón orar delante de Él para que yo no me quejara. ¿Saben por qué? Por lo que les acabo de decir. De repente, lo extenso de las pruebas, lo extenso de las tribulaciones, lo extenso de los tiempos de dolor, lo extenso en los tiempos de angustia o en los tiempos de necesidad o en los problemas familiares que duran a veces por mucho tiempo, lo que primero perdemos como seres humanos y sobre todo como discípulos y como hijos de Dios es la paciencia y nos enojamos con Dios. ¿Ok? Estamos aprendiendo. Fíjense, una palabra que si ustedes se ponen a ver cuántas veces sale en el Nuevo Testamento, es una palabra que se reitera una y otra vez en el Nuevo Testamento acerca de la paciencia. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la paciencia Dios la usa para nuestra formación. Ok, vamos al otro punto. ¿Cómo Dios desarrolla y nos hace crecer en paciencia? ¿Cómo cree usted? ¿Cómo se imagina que Dios nos hace desarrollarnos, nos hace crecer en la paciencia? ¿Ya? Puse la palabra tribulación y quise definir para que entendamos de qué estamos hablando porque vamos a hablar de eso. Fíjense, ¿qué significa la palabra tribulación? Preocupación, congoja, pena, amargura. ¿Alguna vez le ha sucedido que de repente parece que ya no es que yo lo piense, es que parece que aquí adentro hay algo que me hace estar amargo todo el día? Hay un dolor, hay una pena, hay una angustia, hay una tristeza, hay una desesperanza y eso me hace entrar en amargura de espíritu, como dice la Escritura. El sufrimiento, la tristeza, la aflicción, la angustia y los tormentos. Todo eso son parte de lo que es una tribulación. Quizás usted, aquí presente o los que están viendo en casa, estén pasando por alguna situación de esta. Alguien que anda muy acongojado, una persona que anda triste, no en su mente, sino en su alma. Anda con una pena metida acá en el pecho y que dice, no sé cómo sacarme esto. No procure sacarse el problema. Vaya al Señor y pregúntele si usted es creyente o es discípulo. Y dígale, Señor, ¿por qué estoy viviendo esto? ¿Para qué tú me estás haciendo vivir esto? ¿Qué debo de aprender? ¿Por qué se lo digo? Recuérdese que la Escritura dice en Romanos 8, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, dice, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, con cada una de estas situaciones que nosotros vivimos durante una prueba, durante una tribulación,
Eso que nos está ocurriendo, Dios lo está usando como un propósito para tratar algo en nuestra vida. No es porque sí, no es simplemente porque pasó. Dios está queriendo tratar con tu vida. Ojo, esto es tanto para creyentes como para no creyentes. Y usted me va a decir, pero ¿qué está diciendo usted? Sí, es para creyentes como para no creyentes. Dios trata con los seres humanos así. ¿Sabe para qué? Y le recuerdo esto. Cuando usted conoció al Señor, cuando usted rindió su vida al Señor, usted estaba viviendo una vida así, happy, como se dice, feliz, lleno de gozo, lleno de alegría, o conoció al Señor en momentos de tribulación, en momentos de angustia, en momentos difíciles. Y en ese momento difícil, su corazón fue quebrantado para que su corazón se volviera al Señor. Y usted pudiera conocer a Jesús como el Señor y Salvador de su vida. ¿Sí o no? Sí. Ojo, leemos muchas veces la Escritura, pero muchas veces no entendemos lo que leemos. Ojo, y muchas veces tampoco estas cosas se explican. ¿Ya? Entonces, fíjense. Vamos adelante. Y aquí ya vamos, y no solo esto, sino, y aquí viene la explicación, de la Escritura, de lo que el Señor nos enseña a través de su palabra. ¿Qué dice? Y no solo esto, sino que también nos gloriamos, nótese, nos gozamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación, ¿qué produce? Paciencia. ¿Para qué Dios nos está atribulando? ¿Para producir qué? Paciencia, para producir paciencia. Y la paciencia, prueba. Y la prueba, esperanza. Fíjense. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Fíjense, ¿qué razón tiene la prueba? ¿Qué razón tiene, la tribulación? Producir paciencia. ¿La paciencia dónde se produce? ¿Aquí o acá? ¿Y nuestro corazón cuando hablamos de corazón, de qué estamos hablando? Del alma. Del alma. ¿Se recuerdan del salmista que clama y dice, alma mía, ¿por qué te angustias dentro de mí? Fíjense, alma mía, dice, ¿por qué te angustias dentro de mí? Es el alma. Y lo que el Señor está haciendo a través de la tribulación, a través de la prueba, esto que nos produce tanta angustia, es porque Dios dice, el Señor dice, aquí estoy a la puerta y llamo. Vengan a mí, todos los que están cargados y agobiados. Parece que esta palabra muchas veces la queremos aplicar al no creyente, pero esta palabra es absolutamente para nosotros los creyentes. Absolutamente. ¿Ya? Ok, vamos al otro texto. Fíjense. La sabiduría que viene de Dios. Hermanos míos, tener por sumo gozo. Este hombre está loco. Fíjense, por sumo gozo, por el máximo de los gozos. ¿Cuándo? Cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe, y por favor, fe no es esto etéreo, esto que, ¿cómo armo la fe? No. ¿Sabe lo que es fe en verdad? ¿Se recuerdan lo que es fe? Es creerle a Dios lo que Dios ha dicho. Y si lo creo, le obedezco y hago lo que Él me manda. Fe es eso, es creerle a Dios lo que Dios me ha dicho. Eso es fe. Y si tengo fe, y si digo yo que tengo fe, estoy diciendo yo soy obediente, yo le obedezco al Señor porque eso es fe, le obedezco. Creo en lo que me dijo y le obedezco. ¿Por qué?
porque creo. ¿Por qué? Perdón, porque conozco al que lo dijo, conozco a Dios. He ahí la importancia. Ojo, la Escritura no se contradice. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos, nótese, y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Qué está haciendo Dios con nosotros entonces? ¿Preparándonos o perfeccionándonos? Dios, a través de las pruebas, de las tribulaciones, nos está perfeccionando en ser pacientes. Como creyentes, como discípulos y como hijos de Dios, como siervos de Dios. Recuérdense que cada uno de nosotros que conocemos al Señor, cumplimos 3 roles a la vez. Somos hijos adoptivos por gracia y misericordia, no por mérito alguno de nosotros, sino simplemente por gracia y misericordia. Somos discípulos, aprendices del Señor, ¿no es cierto? Y el Señor dijo, bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su Señor. Y como discípulos siempre vamos a estar aprendiendo. Desde el día que le conocemos hasta el día que Él nos llame a su presencia, vamos a estar siempre aprendiendo. Y un discípulo no es perfecto. Hoy día podemos ser muy fieles en reproducir en obediencia y mañana somos un fracaso. ¿Sí o no? Entonces nunca perdamos de vista de que somos discípulos, que somos aprendices y que no somos perfectos. Pero el Señor busca que nosotros seamos sin falta, ¿ya? Que no nos falte nada y ninguna cosa. Y por eso es que Él perfecciona en nosotros la paciencia. Pero la paciencia se perfecciona a través de las tribulaciones, de las pruebas y de las angustias. ¿Lo había entendido esto antes? ¿Saben por qué? Porque esto es parte de nuestra vida diaria. Esto es parte de nuestra vida diaria. Les cuento. A mí el año pasado, cuando me dio el infarto cardíaco, yo iba cruzando una calle, en Walker Martínez con Avenida La Florida. Estaba en medio al lado de un bandejón. Y sentí un pinchazo aquí. Yo siempre había sabido, y era la información que yo tenía, de que si uno iba a sufrir un infarto cardíaco, te iban a doler los hombros, los brazos, y te iba a doler el pecho. Nunca me dolieron los brazos, nunca me dolió el pecho, me dolía mucho la cabeza y los hombros y nunca eso lo entendí. Estuve con 2 semanas antes que me dolía mucho la cabeza y los hombros, en la noche incluso no podía dormir, despertaba del dolor. Nunca asocié esto a un ataque cardíaco. Recuerdo que me dio esa puntada, me mareé, estuve a punto de caer y yo dije, nunca me he desmayado en mi vida y este no es el lugar para desmayarse. ¿Y por qué? Porque aún así no entendía que estaba sufriendo un ataque cardíaco. Crucé la calle, llegué a un semáforo, me afirmé en el semáforo porque no podía respirar. Fíjense cómo uno se nubla como ser humano. Me afirmé, descansé. Crucé toda la avenida La Florida, llegué al otro lado, había una jardinera y llegué hasta ahí, me senté porque no podía respirar. Debo haber estado unos 10 minutos descansando, fui a donde iba, volví apenas, un trayecto que lo hacía normalmente en 10 minutos, lo hice en 40 minutos. Llego a mi casa y le cuento a mi esposa y mi esposa me queda mirando, pero me dice un ataque cardíaco, vámonos al tiro al hospital. Y yo le digo, no, tengo hambre. Y iban a ser las 1 de la tarde. Tengo hambre, le digo. Ya me dice, te doy comida, voy a comer primero, después vamos al hospital. Ustedes dirán, es locura, pero ok.
Me estaba afectando el cerebro, exacto. Y llegué, me sirve mi esposa, me acuerdo que me como la primera cucharada del plato y en la segunda ya no fue una pinchada, parece que me metí un cuchillo. Y ahí empezaron los ayayay. Me tomaron y trataron de llamar a un Uber, no llegó nunca el Uber. La vecina al frente que tiene vehículos se puso más nerviosa, que tenemos una buena relación con ella, se puso más nerviosa que mi esposa, no supo qué hacer. Por fin llega un vecino de la esquina en su vehículo y le cuentan lo que me está pasando. El vecino dice, ya vámonos al tiro, y él parte lo más cercano a un consultorio. Llego al consultorio de Avenida La Florida y cuando me ven, no sé, llegaron como 3 personas. Le dijeron, él está con un ataque cardíaco, así que me empezaron a atender y en eso otros llamaban por teléfono al hospital, que también está relativamente cerca ahí, del hospital de La Florida, para que viniera la ambulancia a rescatarme. Ok, llegó no sé cuánto rato más, nunca, entre paréntesis, yo nunca perdí la conciencia, siempre estuve completamente consciente a pesar del dolor. Me acuerdo que llegué al hospital y todos me sacan de una camilla, me pasan a la otra y empiezan a correr conmigo y de repente máquinas acercándose, gente abriéndome los ojos, porque uno cierra los ojos por el dolor, y me empezaron a hablar y yo empecé a responder porque yo estaba consciente y me doy cuenta que me hicieron 2 electrocardiogramas y los electrocardiogramas no decían nada. Absolutamente nada. Hasta que llega un médico, que yo lo vi, debe haber sido un hombre de unos 35 años, y él pidió una máquina que le dio un nombre no sé cuál, y me echa un gel y me pone esa cosa aquí al lado de las costillas, y de repente me la hunde así, y él la mueve un poco y dice, él está con un ataque al miocardio. Y dice, ya, traigan inmediatamente un 300. Yo dije, esta debe ser una batería de inyecciones que me van a poner. Dije yo, ya, ok, no tengo miedo a las agujas, así que no hay problema. Y me acuerdo que dicen, ya, llamen al hospital del Sótero del Río, porque acá no tenemos la máquina, a él hay que destaparle la arteria del miocardio. Ok. Al rato llega una enfermera, literalmente con un puñado de pastillas y un vaso de agua, que era el 300, y me empieza a dar agua y pastillas, y de ahí con eso a esperar. Eso fue a partir de las 2 de la tarde, que más o menos yo llegué al hospital, o 1:30, y de ahí salieron conmigo hacia el hospital de arriba el hospital Sótero del Río, a las 7 de la tarde o 8 de la tarde. Todo el resto del día ahí. Y eso fue muy malo para mí, porque el ataque era tan severo que llegué ahí, estuve en la urgencia del Sótero, y créanme que esta sala es una sala espectacular. Esto, para urgencia del Sótero del Río, esta sala, usted le saca todas estas cosas y la deja como sala con camilla, y esto sería una sala espectacular. Créame que todo ese muro era un muro de latón oxidado, roto, corroído. Aquí una puerta más grande que esa, y para mi mejor suerte yo quedé frente a la puerta, y entraban y salían personas y abrían esa puerta, y yo estaba con mi slip y esa cosita azul que le ponen a uno encima, y abrían y cerraban la puerta, y era junio, o julio fue esto, en julio. Y créanme, cada vez que abría la puerta, si yo ya estaba entumido y congelado, ahí estaba recongelado, y abrían y cerraban la puerta. Estuve, creo que 8, 9, casi 3 horas ahí, casi 3 horas frente ahí, porque a las 10 de la noche me subieron hacia arriba para hacerme el destapado de la arteria. Y mientras estaba ahí, vi cualquier cosa en esa urgencia. Y una de las cosas que más me impresionó, y fíjense que aún así, el Señor te enseña a ser misericordioso. Vi un hombre que estaba 2 camillas más allá que yo, y de repente ese hombre dejan a todos los demás sin atención y se van de ese hombre y empiezan a atenderlo.
Y primero no sabían qué tenía hasta que al final dicen, no, está con un derrame, tiene varices estomacales y se le reventaron los varices y ese hombre se empezó a morir. Y yo lo miré y era un hombre no más de 45 años. Y cuando yo lo miro, yo dije, Señor, este hombre tiene que tener niños chicos. No sé si este hombre te conoce o no, pero él debe tener hijos chicos con esa edad. Y empecé a orar por él y a pedirle al Señor que tuviera misericordia. Y empiezan a hacerle reanimación y de repente se van todos. Y dice, no, se murió. Y se queda uno. Y yo digo, Señor, por favor, ten misericordia. A lo mejor no por él, porque a lo mejor no ha sido obediente delante de ti. Pero por favor, ten misericordia de sus hijos, que seguramente los necesitan, son chicos y los necesitan. Y de repente, la persona que estaba con él seguía tratando de reanimarlo y de repente grita y dice, lo tengo, ¿no? Y vuelven todos a él. Cuando estaban en todo ese proceso de volverlo, dijeron, hay que entubarlo, que se ve todo. Ok, están en ese proceso y a mí me sacan de ahí y me llevan al cuarto piso, donde finalmente me ponen un catéter, ¿no es cierto? Y el doctor se demoró 1 hora en eso, me destapó la arteria y el doctor me dice, mira, para que tú lo entiendas, me dijo, te destapamos la arteria que tenía hasta abajo, que es el miocardio. Me dijo, tuviste mala suerte, porque me dijo, nosotros tenemos 3 venas en el corazón, la de la izquierda, la del centro, que es la del miocardio, y la de la derecha. Si te hubiera dado el ataque a cualquiera de los 2 laterales, me dijo, no tendrías el daño que tú tienes, y me dijo, además todas las horas que se demoraron, que ha estado con el ataque, me dijo, tú vas a quedar entre un 15 y un 20% del funcionamiento de tu corazón. No vas a quedar más que con eso. Eso me servía para levantarme, ir al baño y sentarme. Porque ese corazón no daba para más. Entonces cuando el médico me dijo eso, yo dije, ok, Señor, ok, pero el que tiene el control aquí eres tú. El que sabes todas las cosas eres tú. Y si tú permitiste esto, yo por el momento no lo entiendo, pero Señor, el que tiene el control eres tú. Le dije, además tú me has dado el privilegio de conocer tu palabra, saber lo que tu palabra dice. Y además me has dado la capacidad de entenderla, y por eso te lo agradezco. Pero Señor, yo no voy a ir y voy a tomar ninguna palabra que me acomode a mí. Yo quiero que tú me hables y tú me digas en qué palabra tuya debo de esperar. Quiero que tú me des la palabra. Antes de eso, perdón, se me olvidó un detalle que es súper importante, cuando estaban reanimando a esta persona aquí al lado, y antes que me subieran al quirófano arriba, a mí me empezó un fuerte dolor otra vez en el pecho, en un momento. Y yo me di cuenta que podía ser un nuevo ataque cardíaco. Y también me di cuenta que ese momento, si me venía otro ataque cardíaco, yo no iba a seguir vivo. Y le pregunté y le dije, Señor, ¿llegó mi momento de partir a tu presencia? Hubo un momento de mucho silencio y luego el Señor me dice suavemente, me dice, yo cuido de mis hijos. Y dije, Señor, muchas gracias, porque solamente esa palabra me hizo entender que yo no iba a morir. Por lo tanto, me quedé en absoluta paz. Cuando me llevaron arriba y el médico me dice que yo iba a tener entre un 15 y un 20%, no me preocupé. Y por eso luego le pregunté, Señor, yo quiero que tú me des una palabra, porque yo voy a caminar en la palabra y me voy a mover en la palabra que tú me des. No quiero tomar yo una palabra, quiero que tú me la des. Y el Señor me hizo recordar lo que el ángel le dijo a María cuando le anunció que ella iba a ser la madre de Jesús. Y María le dice, pero yo no conozco varón. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo voy a quedar esperando un hijo si yo no conozco varón? Ni siquiera estaba casada. Y el ángel le dice, ¿hay algo imposible para Dios?
Y el Señor me dijo, ¿lo entiendes? ¿Es imposible que yo sane tu corazón? No, para Dios no hay nada imposible. Por lo tanto, le dije, Señor, muchas gracias. Pero también entendí que esto iba a ser un proceso, y un proceso largo, que no es como normalmente esperamos los creyentes. Dios me dijo y al día siguiente está hecho. Y eso es lo que nos hace perder también la paciencia. Pero cuando nosotros entendemos y Dios te habla, y como en el caso del Señor me dice, ok, para mí no hay nada imposible, pero también entendí que iba a ser un proceso, que esto no iba a ser así. Y dije, Señor, muchas gracias. Yo esperaré y me moveré en tu palabra. Estuve 5 días en el hospital. Cuando me dieron de alta, mis hijos me dijeron, papá, tú olvídate de todo, olvídate de tus reuniones, olvídate de la congregación, olvídate de andar en micro, olvídate de todo eso. Tú tienes que dedicarte ahora a cuidarte y estar en la casa. Y yo dije, Señor, no es lo que tú me dijiste. Tú me dijiste que para ti no había nada imposible. Y me dijeron, si quieres ponemos en venta tu auto, porque vas a necesitar plata. Y yo dije, no, espérense. Ok. Pasaron 2 días, mi esposa sale a hacer trámites, como quedan estas cosas, que hacer muchos trámites. Y me acuerdo que vi el piso y vi una capita de polvo en el piso. Y yo dije, Señor, ok, tú me dijiste que yo no me iba a morir y que tú me vas a restaurar. Caminaba como abuelito así, con los pies así, apenas. De esa manera llegué a la cocina, tomé un escobillón, le puse un trapero y un piso parecido a este y empecé así. Me di la vuelta, fui, volví y le pasé paño, todo eso. Y después otro pedazo así, lo demás tiene alfombra. Y créanme que el corazón se me salía por la boca. Y dije, Señor, ok, yo me muevo en lo que tú me dijiste. Muy bien. Terminé, me senté, descansé, miré los muebles, tomé ahora un paño, fui a la cocina, tomé un paño y tenemos unas lámparas que no están más que a esta altura. Créanme que levantar las manos aquí, el corazón se me salía por la boca. El esfuerzo de levantar las manos. Pero yo sabía que yo no me iba a morir. Y yo dije, Señor, no importa, esto es así y yo voy a forzar mi corazón en tu nombre para que Él comience a sanar. Y lo empecé a hacer y lo hice. Y créanme, no sé cuánto me demoré en solamente sacudir lo que puedo hacer, no sé ahora, como estoy ahora, no sé, en 15 a 20 minutos, yo creo que me demoré 1 hora. Pero lo hice. Y me empecé a mover todos los días. Yo no me podía agachar, yo no me podía doblar. Me ponían los zapatos. Pero lo empecé a hacer todos los días. ¿Sabe por qué? Me moví en su palabra, en lo que Él me dijo, porque eso es fe. Es obedecer y creerle al Señor y obedecer. Entonces, amado, ¿qué es lo que más he tenido que tener en este tiempo? Es paciencia. Porque los que aquí me conocen saben que yo era de los que me levantaba a las 8 de la mañana y a veces salía a las 8 de la mañana, 8 y media de la mañana de mi casa, y yo era de los que volvía a las 1 de la mañana a mi casa, sirviendo al Señor. Verte sentado e inmóvil no es fácil. Pero cuando tú le crees al Señor, cuando tú conoces su palabra y le crees y te pones en movimiento conforme a lo que Él te dice, créeme, las pruebas, las tribulaciones son para nuestra edificación. Nos parece muy raro, nos parece, ¿cómo es que Dios va a actuar así? Porque siempre te dicen, pero si Dios es amor. Sí, si Dios es amor, pero también es un Padre. ¿Y sabes qué? Él conoce nuestros corazones. Él sabe
lo que está pasando dentro de tu corazón y conforme a lo que Él ve y lo que Él quiere cambiar es cómo Él nos trata. Porque cada una de estas vivencias que nosotros tenemos tiene un propósito porque Dios quiere cambiar nuestro corazón. Por eso dije que las pruebas y las tribulaciones sirven tanto para el creyente como para el no creyente, porque cuando nosotros nos recordamos en qué momento el Señor nos llamó, era cuando nosotros estábamos quebrantados en nuestro interior. Cuando a veces no teníamos ninguna esperanza, el Señor usó una persona para que nos viniera y nos predicara el Evangelio y se nos abriera toda una puerta de esperanza a través de Cristo, cuando estábamos absolutamente destruidos. ¿Sí o no? Entonces, amados, créame, la paciencia es una de las cosas fundamentales en la vida, sobre todo cuando estamos viviendo momentos difíciles en nuestras propias vidas. Ok, vamos a la otra. ¿Por qué Dios hace de esta manera en sus hijos y con los hombres en general? Para cambiar nuestro corazón. Tan simple como eso. Dios hace así para que nosotros podamos cambiar en nuestro corazón e incluso quitar nuestras propias incredulidades. ¿O no? El cambio de conducta y estilo de vida en el creyente no se produce de la noche a la mañana. ¿Alguna vez le han reprochado y no le han dicho a usted, ¿y tú no eres tan cristiano? ¿Y tú no eres tan creyente en Dios? ¿Y tú no vas a la iglesia? ¿Qué le están diciendo con eso? ¿Por qué te equivocas y por qué hiciste esto? Por eso nosotros tenemos que tener muy claro el concepto de quiénes somos. Somos hijos adoptivos, sí. Somos discípulos, sí. Y un discípulo es un aprendiz y un discípulo es una persona imperfecta. Y esa perfección comienza el día que nosotros conocemos a Cristo y termina el día que el Señor nos llama a su presencia. Y si Él viene antes y estamos vivos, ahí termina nuestro proceso. Pero esta vida es un proceso. Perdón, no se produce de la noche a la mañana. Es un proceso continuo que comienza el día que reconocemos a Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida y termina el día que el Señor nos llame a su presencia, o si Él viene y estamos vivos, ahí termina el proceso, lo que les acabo de decir. Entonces, usted es una persona que está viviendo un continuo proceso de cambio. Es lo que Romanos llama renovación, transformación y regeneración, que es un proceso que está constante, nunca para, nunca se corta, siempre está actuando en nosotros y está actuando para sacar distintas cosas que están pegadas en nuestra alma. Nosotros llegamos llenos de situaciones que no son agradables al Señor cuando le conocemos. Estamos llenos de idolatría, llenos de mentiras, llenos de engaños, llenos de falsedades, llenos de hipocresías, llenos de envidias, llenos de celos, llenos de enojos, de amarguras, llenos de contiendas. Y eso no sale de la noche a la mañana. Dios hace un proceso con nosotros. Empezamos a aprender y empezamos a cambiar. Estamos llenos de enojo. ¿Cuántos de ustedes se recuerdan que una de las primeras cosas que tuvieron que aprender fue a perdonar? Cuando conocimos al Señor, una de las primeras cosas que el Señor nos enseñó fue a perdonar. Habíamos orado antes de conocer al Señor muchas veces, habíamos rezado el Padre Nuestro. ¿Lo habíamos entendido? Cuando el Señor dice, porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Lo habíamos repetido muchísimas veces. ¿Lo habíamos entendido? No. Hasta que el Señor nos confronte y dice, ok,
Estás lleno de amargura porque no has perdonado. Y sufres con eso. Fíjense que las cosas que nosotros no nos limpiamos nos hacen mal a nosotros mismos, no a los demás. Sobre todo la falta de perdón. Entonces, amados, fíjense, por eso Él nos invita a tener paciencia y a esperar. Lean el Nuevo Testamento. ¿Cuántas veces en las epístolas nos instan los apóstoles a ser hombres y mujeres de paciencia? Porque es fundamental en nuestra vida diaria, en nuestra fe diaria. Ok, vamos. Fíjense lo que Dios dice de nuestro corazón. Y esto es tanto para creyentes como no creyentes. Si hay gente que nos está viendo en casa con amigos o familiares que no conocen al Señor, fíjense cómo Dios habla del corazón del ser humano. ¿Y qué dice? ¿Cómo es nuestro corazón? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Nótense esto, engañoso y perverso. Llévese tarea para la casa, búsquese el diccionario y vea lo que significa engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Usted me puede decir que usted conoce su corazón? Fíjense. Yo, Jehová, dice el Señor, que escudriño. Él mira, Él ve, Él busca. Que escudriño la mente, que pruebo el corazón. Nótese, que pruebo el corazón. O sea, pruebo tu alma para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Fíjese todo lo que Dios hace en nuestras vidas. El cómo nosotros llegamos a Él y cómo hoy día el Señor trabaja. Por eso las situaciones que nosotros vivimos, el Señor nos dice, a los que me aman, todas las cosas les ayudan a bien, porque el Señor está tratando nuestra alma, que es engañosa. Por eso, amados, usted y yo, y ningún ser humano, puede vivir de acuerdo a las emociones de su corazón. Porque si nosotros vivimos conforme, es que yo siento. Muchas veces escucho a creyentes decir, es que yo siento. Y yo digo, ¿bajo qué principios estás viviendo? ¿Estás viviendo bajo los principios que Dios ha establecido o estás viviendo bajo tus propias emociones? Porque si te estás guiando por lo que tú sientes o por lo que no sientes, o por lo que te parece o no te parece, estás viviendo conforme a tu corazón y estás siendo engañado. Claramente estás siendo engañado. Y no solamente eso, sino que en ese engaño hay perversidad, porque en esa perversidad tu propio corazón te lleva a caminos de destrucción. La Escritura dice, hay caminos que al hombre le parecen rectos, mas su fin es camino de muerte. Ojo. Vamos a la otra. Marcos dice, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Fíjense, de lo que el hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre.
Fíjense el paquetito que somos interiormente. Así estábamos nosotros cuando conocimos a Cristo, y esto es lo que el Señor ha ido tratando y sacando y limpiando, y por eso las tribulaciones, ¿entienden ahora para qué son? Para limpiarnos. Para limpiarnos. Para sanarnos. Para renovarnos, para transformarnos, para regenerarnos. Por favor. Por eso el consejo es: no te quejes, no te enojes con Dios. Señor, ¿qué me quieres enseñar? ¿Qué debo de aprender? ¿Hay algo que tú estás queriendo corregir con esta situación? Señor, ¿qué es? ¿Me puedes ayudar a entenderlo, por favor? Señor, reconozco que soy demasiado impaciente. Créanme que yo era la piedra, la onda de los impacientes. En un momento le dije: Señor, yo te entiendo. Tú eres Dios y tú eres eterno. Tú eres desde la eternidad hasta la eternidad. Pero recuerda esto: yo soy hombre sujeto a tiempo y espacio. A lo máximo, si tú me das buena vida, yo voy a llegar quizás a los 80. Y si no, cuando ya llegué a los 70, según lo que dice tu palabra, estoy listo para caminar al campo vestido de flores, como dice la canción nacional. ¿O no? Entonces le dije: Señor, por favor, apura el tranco conmigo. Y el Señor me dijo: no, aprende a tener paciencia. Aprende a tener paciencia. Aprende a esperar. Aprende a soportar. Son palabras que a lo mejor no son las más gratas, pero nos enseñan y nos ayudan a mirar y a vernos cómo somos. Si nosotros somos así, no somos distintos. Y al que no conoce al Señor y entienda lo que le está pasando, Dios te está diciendo: oye, vuélvete a mí, ven a mí, como dije al principio, vengan a mí todos los que están cargados y agobiados, que yo voy a hacerlos descansar. Si usted está en esa condición, venga a Cristo y dígale: Señor, estas son mis cargas. Señor, he sido un desobediente toda mi vida, pero ahora enséñame a ser obediente y a caminar contigo. Y usted, como discípulo, si en vez de ser como un caballo dócil que se acerca a su amo para que el amo lo monte y lo use, y ha sido más bien como un caballo chúcaro que ha tirado de la rienda, ha pateado y ha saltado para echar al jinete de sus lomos, aprenda que eso no le va a servir delante del Señor. El Señor lo domará, cueste a usted lo que le cueste, hasta que aprenda usted y yo a ser obedientes, sencillos y humildes delante de Él. ¿Ok? Muy bien. Efesios. Fíjese, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado, conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Esa es la invitación que el Señor nos hace para que nos despojemos del viejo hombre, ¿no es cierto? Y podamos entender que Dios, en todo lo que ha estado haciendo en este tiempo con nosotros, tiene un propósito. ¿Ok? Y eso es para que nosotros aprendamos a caminar con Él. Ok, vamos. ¿Qué dice? El apóstol Santiago en el capítulo 5 invita a la iglesia a tener paciencia, dado que la paciencia es muy importante en la formación del carácter del creyente. ¿Se recuerda que la Escritura nos enseña que seamos pacientes unos con otros?
que nos soportemos en amor unos a otros. ¿Somos todos iguales aquí? No. ¿Tenemos todo el mismo carácter? No. ¿Somos capaces todos de expresar la misma intensidad del amor de Dios unos para con otros? Hay muchas cosas que nosotros tenemos que aprender. Y para eso tenemos que aprender a tener paciencia. Créanme que los que estamos sirviendo en primera línea acá, lo que más necesitamos es paciencia, ¿sí o no? ¿Sí o no, Hernán? Lo que más necesitamos es paciencia. Paciencia. Tenemos que aprender a repetir una, otra y otra vez las mismas cosas. Y es increíble que hay personas que a veces les hemos enseñado tantas cosas y de repente viene alguien por primera vez y visita la congregación y dice lo que tú has enseñado 10, 15 veces a una persona. Y esa persona dice, pastor, a usted le entendí clarito. Nunca esto yo lo había entendido, creo que nunca me lo habían enseñado. Y usted dice, bueno, ¿y qué hice durante todo este tiempo? Entonces, esas cosas conspiran contra la paciencia de los que enseñan. Créanme. Sí, por eso la Escritura es tan sabia, el Señor es tan sabio en aconsejarnos en todo esto. Y vuelvo a repetir, el apóstol Santiago en el capítulo 5 nos invita a la iglesia a tener paciencia, dado que la paciencia es muy importante en la formación del carácter del creyente. En los tiempos de prueba o tribulación, el tener que esperar mucho tiempo la solución a un problema o esperar recibir respuesta de parte de Dios, fíjese qué pasa esto. Agota nuestra paciencia y nuestra fe se debilita. ¿Sí o no? Díganme ustedes, ¿esto es sí? ¿Es verdad? ¿Ocurre esto o es pura palabrería esto? Esto es lo que nos ocurre. Esto es lo que nos ocurre. Entonces esta palabra es una simple palabra. No, esto es para hacernos reflexionar y que luego nosotros, cada uno en su casa, vaya y diga, Señor, ¿sabes qué? Lo que hoy día escuché, me doy cuenta que hay muchas cosas que yo tengo que cambiar, pero no las puedo cambiar yo. Señor, el que hace el cambio eres tú. La Escritura dice, el que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día que el Señor venga. ¿Sí o no? Sí, amén. Entonces, ¿la perfección la hace usted o la hace el Señor? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es ir con toda humildad y decir, ¿sabes qué, Señor? Necesito que tú cambies esto en mí. ¿Y sabes lo que le va a pasar? Que el Señor va a tomar la varita mágica de hada, lo va a tocar y usted va a cambiar, de sapo a príncipe. ¿Eso es lo que va a pasar? ¿Qué va a pasar? Si lo entendieron, ¿qué es lo que va a pasar? Una prueba, una tribulación. Van a venir pruebas, van a venir tribulaciones. ¿Y por qué pegaste el portazo? Y no te dije que lo hizo, no. Y empezamos a apretarnos. Pero si te lo dije en la mañana. Nos reímos, ¿eh? Es nuestra vida. Somos así. Es lo que vivimos cada día. Pero ¿por qué eres tan porfiado o porfiada? ¿Cómo es que no lo entiendes? Por favor, Señor, ¿qué debo de aprender? Sopórtalo, tenle paciencia, tenle paciencia. Por favor, hijo, tenle paciencia. No dejes la puerta giratoria porque no es giratoria. La puerta se caerá, pero no es giratoria.
Aprende a reconocer tus debilidades y ser honesto delante del Señor y decirle, sabes, Señor, soy una persona impaciente. Señor, esto para mí es difícil. Por favor, ayúdame. Ayúdame. Así como el hombre que dijo, Señor, ayuda a mi incredulidad, por favor, seamos honestos y digámosle, Señor, ayuda esta debilidad que yo tengo. Ayúdame, Señor, en mi carácter. Ayúdame en paciencia. Señor, ayúdame. Por favor, tómame de la mano y ayúdame a caminar este trecho. Dejemos nuestra soberbia, nuestra altanería o creer que somos lo que no somos. Seamos humildes delante del Señor. ¿Amén? Amén. Ok. Sed pacientes y orad. Por tanto, hermanos, tened paciencia. Fíjense, ¿hasta dónde tenemos que tener paciencia? Hasta la venida del Señor. Mirad, y nos pone un ejemplo, mirad cómo el obrero espera el precioso fruto de la tierra, aguardando, palabra clave, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Señor, espero que tú me ayudes, espero que tú me aconsejes, dime cómo hago. Y yo quiero que inmediatamente venga la respuesta. Y el Señor no te contestó al tiro. El Señor no te contestó en la mañana, no te contestó en la tarde, no te contestó al otro día. Pasaron 3, 4, 5 días y de repente vas camino a comprar el pan y el Espíritu de Dios te empieza a traer textos a tu mente, a tu corazón y empiezas a recordar. Y ahí está el consejo. Muchas veces el Señor viene y nos responde, pero como estamos haciendo cosas físicas y nos desconectamos, no entendemos que el Señor nos está hablando y nos está enseñando o nos está corrigiendo o nos está animando. Ojo. ¿Ya? Entonces, tened también vosotros paciencia otra vez y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Cada día que pasa nos acercamos más, pero fíjense que la característica para esperar, ¿cuál es? La paciencia. ¿Cuánto tiempo ha esperado usted para que el Señor le responda y pueda ser sanado de la enfermedad que usted tuvo o que tiene? ¿Cuánto tiempo ha pasado? Harto rato, ¿no es cierto? ¿Se ha enojado en este tiempo con el Señor? ¿Se ha molestado? Ya estoy harto con esto ya. ¿Por qué el Señor no me responde? Fíjense, son reacciones propias nuestras, ¿o no? Ok, vamos. También el apóstol nos habla de las conductas que debemos evitar y cuáles tenemos que imitar. ¿Cuáles son esas conductas? Fíjense, hermanos, no os quejéis unos contra otros. Primera conducta que el Señor no quiere que haya en medio de la iglesia es la queja. Fíjense, lo primero que el Señor nos está aconsejando es dejar la queja a un lado. ¿Saben por qué? Porque la queja es hermana de la crítica. Y usted se pone a quejarse e inmediatamente va a asomar la crítica. Y la crítica viene el menosprecio. Fíjense cómo se van engendrando, enlazando una cosa con otra. Y la iglesia se empieza a contaminar y el primero que se contamina soy yo y empieza mi debilidad espiritual. Y de repente no sé por qué no puedo orar, por qué no puedo, leo y no entiendo, por qué ando de mal carácter, por qué no tengo ganas de ir a la iglesia. Y es porque dejé que mi corazón se contaminara con lo primero que se contaminó fue con la queja. Ojo con esto, ojo con eso. Para que no seáis, fíjense, condenados. Fíjense que la queja trae condenación. He aquí el juez está delante. Nótense. ¿Por qué dice he aquí el juez? Porque el único que puede juzgar tu vida y la mía es el Señor. Enseñanza del Señor. ¿Qué dijo el Señor en cuanto al juicio de unos con otros? No juzguéis.
Ojo, no juzguéis, sino juzgad con justo juicio. ¿Ya? Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción, nótese, y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia otra vez de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor se demostró muy paciente, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Ojo, fíjense, mientras preparaba esta palabra decía, Señor, ¿cuánto tiempo ha pasado que nosotros como iglesia no oramos por los enfermos? ¿Y cuántos hemos estado enfermos y estamos enfermos y no hemos orado? Y todo este tiempo ha sido tiempo para esperar para algunos, y algunos seguramente la paciencia se les agotó. Pero fíjense el consejo que sigue de Pablo, del apóstol Santiago. Vamos al otro. Pero sobre todo, hermanos míos, no juzguéis, nótese, no juréis, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Ojo con nuestro lenguaje. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. Conductas de un cristiano que es un cristiano maduro, que ha conocido y ha entendido al Señor y ha entendido su palabra. ¿Ok? Vamos. Y por último, el apóstol nos instruye en su carta cómo se debe hacer cuando hay miembros de la iglesia enfermos. Esto de orar por los enfermos no es que se le ocurrió a Hernán, se le ocurrió a Mario, se me ocurrió a mí. Esto no es cosa nuestra. Esto es obediencia a los principios que el Señor establece en su palabra a través de sus siervos. ¿Y cuál es el consejo? ¿Qué es lo que debemos de hacer? ¿Qué es lo que dice el Señor? Lo leo de nuevo. Por último, el apóstol nos instruye en su carta cómo se debe hacer cuando hay miembros de la iglesia enfermos. La obediencia a los principios, nótese, la obediencia a los principios que Dios nos da a través de sus apóstoles y la oración de fe y el que es lo que produce, el milagro o la sanidad. ¿Pero por qué? Porque estamos obedeciendo a principios que el Señor ha establecido. Y por eso es que hoy día hemos dicho, vamos a orar por los enfermos y a los que están aquí presentes los vamos a ungir con aceite. Aleluya. Amén. Simplemente ¿por qué? Porque hemos padecido hace mucho tiempo enfermedades y hemos sufrido. La hemos pasado mal seguramente. Muchos se han enojado, otros se han desanimado, otros se han desalentado, pero están aquí porque han perseverado. Y vamos a obedecer al Señor y vamos a orar por los enfermos conforme a la palabra de Santiago. ¿Qué dice? ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Nótese. ¿Hay que explicar eso? No. Está absolutamente claro. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Fíjense, esto no es algo que se practica en la iglesia. Y está en la Escritura. ¿Cuántas congregaciones tienen gente enferma? Muchas, al igual que nosotros. ¿Pero por qué? Porque como iglesia hemos dejado la obediencia de esta palabra. Y es tan clara y precisa que no necesita explicaciones. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Se dan cuenta que el conocer y el obedecer la palabra
Eso es fe. Porque estamos haciendo lo que el Señor nos manda. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Y usted va a ser testigo de eso. Hernán, Mario, por favor.